Hola chicos. Bueno, vamos a ver en esta ocasión cómo preparar un cuadro de amortización de un préstamo y iremos planteando distintos enunciados para que vayáis viendo distintas formas de analizar y realizar estas prácticas. Vamos a compartir pantalla. Bien. En realidad, en la tabla de amortización de un préstamo se desglosa detalladamente desde el tipo de interés que pagaremos hasta cómo evoluciona la deuda. En el sector financiero existen diferentes formas de amortizar o devolver el dinero que una entidad bancaria presta a sus clientes. En España, el más común es el método francés. Examinaremos en qué consiste y, sobre todo, veremos cómo se realiza una tabla de amortización de un préstamo. En cualquier préstamo intervienen tres factores: el capital prestado, el tipo de interés al que se presta y el plazo de amortización. Estas tres variables, combinadas en una tabla, nos ayudan a dibujar nuestro cuadro de amortización, que detalla mes a mes o dependiendo de cómo sean las cuotas, esa composición de la cuota. ¿Qué es el capital prestado? Es el dinero total que vamos a recibir como clientes. El tipo de interés es el precio de acceder a ese dinero. El tipo de interés puede ser fijo, nunca cambia, o variable, que va evolucionando en función de un índice de referencia, como puede ser el Euribor. El plazo de amortización es el tiempo que tenemos para devolver el préstamo, dividido en cuotas que pueden ser mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, bimestrales, semestrales, etc. Entonces, como ya dijimos antes, la tabla de amortización de préstamos se suele calcular en España en base al método francés, que consiste en que el cliente siempre pagará la misma cuota, mensual, trimestral o con la periodicidad que tenga, durante toda la vida del préstamo. Por supuesto que eso depende del tipo de interés que se escoja, tipo fijo o variable, y de las posibles condiciones bajo las que se contrata el préstamo. Por ejemplo, algunas entidades ofrecen préstamos cuya cuota mensual es menor durante los primeros años del préstamo, o incluso puede haber un periodo de carencia. De cualquier forma, esa cuota, anualidad, mensualidad, trimestralidad, siempre estará compuesta de dos elementos: el capital que nos han prestado y que estamos devolviendo, se convierte en la cuota de amortización, y los intereses que pagamos por ese dinero, cuota de interés. Para los siguientes ejemplos, vamos a simplificar al máximo todas las posibilidades a la hora de solicitar un préstamo. Imaginemos para los planteamientos 1 y 2 que necesitamos 6.000 euros para comprar un vehículo nuevo, aunque por ese precio poco encontraremos, pero bueno, y acudimos a nuestra entidad bancaria de confianza para obtenerlos. Allí nos dicen que el tipo de interés del préstamo es del 5% anual fijo y nos ofrecen devolverlo en 2 años. Por lo tanto, vamos a tener 24 cuotas de amortización, ¿no? Entonces, en el planteamiento 1, te dice: te proponemos efectuar un cuadro de amortización de un préstamo en Excel que nos indique la cuota de pago mensual, trimestral y el total de intereses a pagar. El método de amortización del préstamo que usaremos será el francés. Bueno, os vuelvo a repetir la principal característica de este método, que siempre pagaremos lo mismo en cada periodo, que vamos a utilizar las funciones pago, pago in, pago prim y también buscar V. Entonces, que basándonos en esa lista de periodicidades que nosotros apuntaremos, que estará en la matriz de préstamo de H3 a I8, esta será la matriz de periodicidades, nos devuelve el número de pagos en el préstamo francés B7. B7 se refiere al número de pagos que va a escoger. Si aquí hemos elegido mensual, semestral o lo que sea, entonces en B8 nos estará devolviendo el número de pagos, de cuotas que va a consistir. Una vez realizado el cuadro de amortización, también nos interesa saber el coste real del vehículo. Vamos a hacer un resumen de cuál es la cuota periódica, cuál es el importe total de los intereses pagados durante la vida del préstamo,
¿Cuál es el pago total del préstamo? Al final no hemos pagado 6.000, hemos pagado 6.000 más una cuota de intereses. Hemos partido también, nos dice que para evaluar el coste del dinero no siempre es una buena ilustración el verdadero coste que vamos a pagar. También conviene considerar que lo que compramos lo podemos expresar entonces en dos maneras. Una en función del precio actual de dinero y otra en tiempo. El tiempo es el número de horas que necesito dedicar para ganar el dinero que necesito. Para hacer esta valoración, supongo que eres una persona particular y que tendremos en cuenta que el salario percibido por el solicitante es de 24.000 euros anuales. Entonces, aquí escribiremos el dinero que tú vas a percibir como solicitante. Este análisis que vamos a hacer aquí nos permitirá, antes de tomar la decisión de comprar algo con un préstamo, que pueda calcular el verdadero costo de esta decisión. ¿Cuánto tiempo tengo que dedicar de mi vida para comprar este vehículo? Bueno, pues ya sin más vamos a empezar a plantear el ejercicio. Bueno, en principio creamos una tabla con los encabezados correspondientes. Entonces, por un lado van a aparecer los periodos, por otro lado van a aparecer las cuotas si son semestrales, trimestrales o como sea, ¿vale? Por otro lado, la cuota de amortización, cuota de interés y el capital pendiente a amortizar. Bien, también estamos contemplando que puede haber una comisión de apertura. Si hay una comisión de apertura, esa comisión me la van a cobrar, va a ser un dinero que yo tengo que pagar a mayores o una cantidad que me deduzcan del total del préstamo que me conceda. Vamos a suponer que el importe del préstamo real que me conceden son 6.000 euros, pero si hubiera una comisión de apertura, yo tendría que poner aquí el porcentaje de comisión. Entonces, ¿cuánto sería el importe del préstamo real? Serían los 6.000 euros que figuran en la celda B3, más el porcentaje de la comisión de apertura que tendríamos en la celda B6 por el importe del préstamo. Eso sería lo que me concederían en el momento cero, ¿vale? Cuando yo pido exactamente el préstamo. Bien, vamos a escribir una serie de periodos, ¿vale? Para poder calcular este préstamo. Me habla, en principio, de que va a ser una periodicidad mensual, ¿vale? Entonces, tendría que calcular el número de cuotas. Entonces, bueno, en principio vamos a colocar los periodos. Bueno, ya nos hemos pasado, no necesitaríamos tantos periodos, pero bueno, por lo que se ve ahí está realizado anteriormente. Vamos a quedarnos con los datos de las cuotas, o sea, con 24 cuotas. Bien, vamos a hacerlo todo de nuevo, con lo cual aquí ya está la regla de validación, la vamos a anular para que veáis de nuevo cómo realizarla. Y vamos a sacar también el número de cuotas. Vale, entonces yo quiero que a través de una regla de validación pueda escoger el tipo de periodicidad. Bueno, hemos retirado la regla de validación que teníamos para que podamos ver exactamente cómo se hace todo el proceso. Nos vamos a datos, a validación de datos, permitimos lista y el origen, elijo el origen, que va a ser de H3 a H9, ¿vale? Que es donde tengo el tipo de periodicidades que nos podemos encontrar. Bien, una vez que yo puedo elegir aquí el tipo de periodicidades, ¿vale? Yo quiero saber cuántas cuotas le corresponderían. Para ello voy a utilizar la función buscar_v, ya conocida por vosotros.
El valor que yo busco es el valor que aparezca en la celda B7. Y la matriz donde yo quiero buscar es de H3 a I9. La columna que quiero que me devuelva es la 2. El rango quiero un valor exacto, por tanto pongo 0. Bien, cuando yo elija semestral me aparece en 2. Cuando yo elija mensual tendré 12 cuotas. Entonces ya tenemos definido la regla de validación y el número de cuotas que se pueden calcular. Pues entonces empezaremos con el cálculo del cuadro de amortización. En el periodo 0 yo he solicitado 6.000 euros y entonces ese es el capital pendiente de amortizar. Tendré pendiente de amortizar los 6.000 euros más, en el caso de que haya una comisión de apertura, esa comisión de apertura por los 6.000 euros. Entonces nos vamos al periodo 1 y vamos a calcular la fórmula, vamos a introducir la fórmula que nos permita calcular la cuota independientemente de su periodicidad. Entonces nos vamos a la función pago, aceptamos, la tasa es el porcentaje anual, ¿sí?, entre el número de cuotas. Vamos a fijar estos valores. ¿Y cuáles son los periodos? Los periodos van a ser el plazo de préstamo en años por el número de cuotas. Y el valor actual nos encontraremos con que será el capital que tengo pendiente de amortizar en el momento que me entregan el dinero. ¿Vale? Aceptamos y no he fijado algo. El valor actual es E15, pero fijado. B5 por, perdón, aquí se me ha movido, B5 por B8. ¿De acuerdo? Aceptamos y ahí tenemos la función pago. Hemos dicho que en el método francés todas las cuotas van a ser iguales. Arrastramos la vasija de llenado y tendríamos que tener el cálculo del préstamo. No sabemos qué ha pasado aquí. Bueno, tendría que haber fijado B8, ¿vale? Fijaros, esto es fundamental. Si no realizamos bien las referencias, pues me daría errores, ¿vale? Ahí tenemos entonces la cuota que vamos a pagar mensual todos los meses, en este caso, porque es una periodicidad mensual. Bien, nos vamos a ir a la cuota de amortización. Para la cuota de amortización vamos a utilizar la función pago-prim. ¿Qué tenemos que decirle en la función pago-prim? Tenemos que decirle la tasa. Ya sabíamos cuál era la tasa. La tasa será F4 fijado entre el número de cuotas. También fijado. ¿Y quién es el periodo? El periodo vamos a decirle que es el periodo 1. ¿Sí? Y no le vamos a fijar. ¿Y quién son los números de periodos? Pues el número de periodos va a ser P5 fijado por B8 también fijado. ¿Y quién es el valor actual? El valor actual va a ser el capital pendiente de amortizar que vamos a fijar. Entonces ya tenemos ahí la cuota de amortización. ¿Sí? Ya tenemos calculado cuál es la cuota que voy a pagar mensualmente en este caso, cuál es la cuota que estoy pagando para devolver el principal y ahora nos queda calcular la cuota de interés. Pues vamos allá. La cuota de interés se calcula con la función pago-in. ¿Sí? Bien, nos vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Quién es la tasa? Ya tenemos claro que la tasa es la celda B4
que es donde tengo el 5%, dividido entre el número de cuotas. Bien, ¿quién es el periodo? El periodo se lo voy a fijar, le voy a decir que el periodo es 1, pero le voy a fijar esta referencia como referencia absoluta. Y entonces, ¿quién es el número de periodo? El número de periodo, vamos a decirle que es este. En este momento es el periodo 1, en el siguiente el periodo 2, en el siguiente en el periodo 3 y así sucesivamente. ¿Y quién es el valor actual? El valor actual va a ser el valor que tengo en la columna 15, que es el capital pendiente de amortizar en este momento. Pero aquí no vamos a fijar el valor en E15, porque en este momento yo debo 6.000 euros, pero en el momento siguiente yo ya he devuelto 238,23 euros del principal. Entonces, en este momento yo no deberé 6.000 euros, deberé 6.000 euros menos los 238 que ya he abonado. Entonces, ¿qué voy a fijar sobre el valor actual? Le voy a fijar la columna. ¿Vale? Siempre va a ser la columna E. Ahora mismo será la fila 15, en la siguiente la fila 16 y así sucesivamente. Aceptamos, arrastramos la masija de llenado. Yo no voy a tener cuota de interés hasta que tenga cumplimentado el capital pendiente de amortizar en cada momento. Para calcular el capital pendiente de amortizar, bien, sería la diferencia entre el capital inicial menos lo que ya he pagado de principal. Entonces, ¿cuánto es lo que tengo que sumar en este caso? Los 6.000 euros que me fueron concedidos, más la cuota de amortización. ¿Vale? Y entonces ya tengo el capital pendiente de amortizar. ¿De acuerdo? Cuando llegamos al periodo 24, ya veréis que me queda 0 euros pendientes. En cada momento me está diciendo cuál es el capital pendiente de amortizar. Hemos visto hasta aquí cómo realizar el cuadro de amortización, pero vamos a modificar unos pequeños detalles que os está solicitando en este planteamiento 1. Nos dice que queremos que solo aparezcan los datos dependiendo del número de cuotas totales del préstamo. Quiere decir que si el préstamo es 2 años y la periodicidad es mensual, solo podrían aparecernos 24 cuotas. ¿Qué nos está apareciendo si nosotros habíamos arrastrado la masija de llenado pues, hasta la celda, hasta la fila 100, por ejemplo? Pues nos estarán apareciendo estos datos que son errores o que son, no sé qué, hasta el periodo 24, todo está correcto en este periodo, como dijimos, ya estamos a 0, ya no seguimos debiendo nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a solucionar para que no aparezcan más datos que el plazo de años multiplicado por el número de cuotas que hayamos decidido, mensual, trimestral o lo que sea. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Bien, aquí vamos a insertar una función sí. Ya tenemos los argumentos que tenemos que complementar de la función sí. ¿Qué le vamos a pedir? Le vamos a decir que si la celda A15, que es la anterior que tenemos, es mayor o igual que el plazo de préstamos con referencia absoluta por el número de cuotas, también referencia absoluta. Entonces, ¿qué quiero que me ponga? Cuando esta celda sea mayor o igual que el plazo del préstamo en años por el número de cuotas. Pues no quiero que me ponga nada. Ya no tengo que ser, no hay más cuotas ni de amortización, ni de interés, ni cuotas mensuales, anuales o lo que sea. Entonces quiero que me ponga blanco. Y si no es así, ¿qué quiero que haga?
que me ponga el anterior más 1. Arrastramos la vasija de llenado hasta el 130, por ejemplo, y como vemos, ya no me está poniendo más valores en la columna A que 24 cuotas. Bien, pues aquí tenemos que solucionar lo mismo. Yo lo que voy a hacer es voy a cortar la función pago, control X, y le voy a decir con la función sí que si esta celda es igual a blanco, que me ponga blancos. Y en el valor falso pego la función que tenía. Si no es blanco, entonces hazme el cálculo. Arrastramos la vasija de llenado hasta 130, por ejemplo. Y como vemos, solo nos aparece también la cuota hasta el periodo 24. Bueno, pues haremos lo mismo con todas las demás. Corto. Inserto la función sí. Si esto es igual a blanco, ponme blancos. Y si no, ponme la función. Y lo mismo, arrastramos vasija de llenado. Y ya tenemos correcto. Igual en todos los demás. Control X. Insertamos función sí. Si esto es igual a blanco, déjalo en blanco. Y si no, pon el valor, que es la función calculada de la cuota de interés. Y lo mismo con el capital pendiente a amortizar. Cortamos la función, control X, e insertamos la función sí. Si este valor es blanco, pon blancos. Y si no, pon la función. ¿Vale? Ahora mismo ya tenemos solucionado el cuadro de amortización. ¿Qué nos falta? Nos falta el cuadro resumen. Entonces, ¿qué nos está pidiendo en la cuota periódica? La cuota periódica es la cuota que estamos pagando mensual. Entonces ya podemos decirle que es igual a esta celda. ¿Vale? Podemos fijarla y ya tenemos calculado. Me está pidiendo quién es el importe total de intereses. El importe total de intereses tenemos que prepararlo porque en este momento tenemos 24 cuotas, pero supongamos que el plazo del préstamo en años yo pongo 10 años y que son periodos mensuales, pues ya tendría 120 periodos de cuota. Entonces lo que tengo que hacer es voy a prepararlo para que me recoja siempre el valor de la columna D, que es, la voy a dedicar únicamente a la suma de intereses. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de la función sumar sí. Entonces, ¿qué rango quiero que me sume? Quiero que me sume toda la columna D. Entonces le voy a decir D, bueno, lo podemos poner en mayúsculas o en minúsculas, daría igual. ¿Y cuál es el criterio? Hemos tenido en cuenta, lo hemos dejado tal cual nos lo decía el cálculo en la fórmula y es negativa la cuota de interés. ¿Por qué me aparece la cuota de interés y la de amortización y la cuota en negativo? Porque es una cantidad que yo tengo que pagar. Entonces, cuando pagamos, siempre lo anotamos en negativo, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el criterio que tiene que cumplir esta columna para que yo tenga en cuenta el valor? Pues que sea menor que 0. ¿Y cuál es el rango de suma? Pues yo quiero que sume toda la columna D. Tenéis que tener en cuenta que aquí no podréis tener valores de D1 a D12, ¿no? Porque si no también os los valoraría. Aceptamos y ahí nos da la suma de intereses pagados por este préstamo. Bien, yo inicialmente pedí un préstamo de 6.000 euros, en este caso no había comisión de apertura, pero si lo hubiera, aquí la habríamos considerado. Entonces, ¿cuánto pagué en total por el préstamo? Pagué lo que tengo en el 15 más el importe de intereses, no se lo puedo restar, lo tengo que sumar. Dado que está negativo, vamos a coger la función ABS, bien, y lo que vamos a hacer es que nos recoja la función ABS del importe total de intereses, para que así nos haga la suma correcta. Entonces, ¿de quién queremos la función ABS? Del importe total de intereses, ¿vale? Lo podemos fijar si queremos, porque no vamos a gastar la masiva de tiempo. Bien, ¿cuánto hemos pagado entonces de préstamo? Hemos pagado el importe del principal más 317,48. Ese ha sido el pago completo del préstamo. Habíamos planteado, por lo que nos decía el ejercicio, que evaluáramos no solamente el coste del dinero, sino el tiempo en horas que necesitaríamos dedicar para ganar el dinero para la compra de este bien. Nosotros hemos puesto también que el salario líquido percibido por el solicitante del préstamo era de 24.000 euros anuales. Bueno, pues lo que podemos hacer, dividimos los 24.000 euros anuales entre los 365 días y sabemos la retribución diaria de este trabajador. ¿Qué significa? Todavía lo tenemos en días, entonces estamos suponiendo que cada día trabaja 8 horas, por tanto, lo que tendría que hacer es dividir el total del préstamo entre la retribución en días. Y todo esto, para ponerlo en horas, lo multiplicaríamos por las horas de trabajo diarias, que serían 8 horas de trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo que significa es que tendremos que trabajar 768 horas para poder pagar el automóvil. Este automóvil va a costarme 768 horas de mi vida. No es que sea un cálculo que sea, bueno, pues tan importante a lo mejor para nosotros, pero cuando estemos en la empresa, ese cálculo podría interesarnos en función de costes de oportunidad, que ya veremos más allá. Vamos ahora con el planteamiento 2. En el planteamiento 2 nos dice que realicemos el cuadro de amortización partiendo de los datos anteriores utilizando matrices. Tenemos todos los datos, el importe del préstamo, la tasa de interés anual, el plazo del préstamo, la comisión de apertura, la periodicidad y el número de cuotas. Y aquí ya establecimos los periodos, 24 periodos, para el caso de un préstamo de 2 años con 12 meses de periodicidad, ¿no? de cuotas por cada año. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el cálculo de la cuota. Bien, entonces la cuota, insertamos la fórmula ya conocida, la función pago. ¿Sí? Bien, y entonces en la función pago nos vuelve a pedir la tasa. Bien, ¿quién era la tasa? Recordamos, la tasa es la tasa de interés anual fijada entre el número de cuotas, fijado también. Bien, ¿quién era el número de periodos? El número de periodos es el plazo del préstamo en años, que podemos fijar con referencia absoluta, por el número de cuotas de esa periodicidad. Bien, el valor actual va a ser el capital pendiente en este momento. El capital pendiente, como ya dijimos antes, será el capital
el importe del préstamo más la comisión de apertura si es que la hubiera. Entonces sería E12. Aceptamos. Esta sería la función que hubiéramos hecho en una situación normal. La voy a copiar. Y ahora me voy a ir donde quiero colocar la fórmula. En todas las celdas desde B13, creo que recogí, de B13 a B36. Y le voy a decir que es igual y ahora pego ahí la fórmula que he escrito anteriormente. Pulso control shift mayúsculas y enter y ahí tengo la fórmula de la cuota. Si nos fijamos, esta fórmula está entre llaves. Quiere decir que es una matriz. Si yo quiero suprimir una de las celdas, ya me dice que no la puedo cambiar, que es parte de una matriz. ¿Cómo podría modificar esa fórmula? Pues esa fórmula tendría que volver a seleccionar todas las celdas donde introduje la función, suprimirlo y volver a efectuarlo. ¿De acuerdo? Tenemos entonces calculado la cuota que vamos a pagar, ¿no? Mensualmente. Esa cuota, recordad, se compone de capital amortizado, cuota de capital, más cuota de intereses. Esto no vamos a ver la función, o sea, no vamos a ver el cuadro de amortización completamente hasta que hayamos introducido todas las fórmulas. ¿Dónde tendría que introducir la fórmula del interés? Pues lo mismo, pero en la columna desde C13 hasta C36. Y ahí le voy a decir que la cuota de interés va a ser igual, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual al capital pendiente por la tasa de interés. ¿Y quién era la tasa de interés? Era B4 entre el número de cuotas. Control mayúscula, enter, y ahí tengo la cuota de interés. También entre llaves, como vimos anteriormente. ¿Qué me queda en calcular? El capital amortizado y el capital pendiente. ¿Quién es el capital amortizado? Bueno, pues ya puedo hacer el cálculo. Lo mismo, selecciono desde D13 a D36 y digo que es igual. Si os fijáis, la cuota de interés me la ha dado en positivo y el pago me lo ha dado en negativo. Entonces yo puedo hacer este cálculo de cuál sería el capital amortizado simplemente sumando la cuota de interés. Con esto tengo que tener cuidado, tengo que tener claro lo que es cada concepto. O bien puedo utilizar la función ABS para establecer la cuota. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Entonces le voy a decir que es igual la función ABS, ¿vale? ¿De quién quiero la función ABS? De todo el rango donde aparece la cuota, ¿vale? Menos todas las cuotas de intereses del rango desde C13 a C36. Control, Shift mayúscula y Enter al mismo tiempo y ahí tengo el capital amortizado. ¿Quién es el capital pendiente en este momento? Pues lo mismo, voy a introducir en todas las celdas desde E13 a E36 el dato correspondiente. Entonces, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual al capital pendiente que tenía al principio menos el capital que haya ido amortizando. Control mayúscula y Enter, y ahí tengo calculado el capital pendiente. Bueno, podemos aproximar decimales, disminuir decimales para que veamos, o podemos aumentarlos dependiendo cómo queramos la solución. Si os fijáis, la solución es exactamente igual, la misma que el cálculo anterior.
Bien, ¿qué dificultad le puedo poner a este cálculo con matrices? Bien, que si yo cambio aquí y pongo una retribución semestral, no me está haciendo el cambio, porque, bueno, entre otras cosas, porque aquí sí está buscando, pero bueno, no me está funcionando. ¿Por qué? Porque la matriz está siendo estática. Yo le estoy diciendo, introdúceme la fórmula en todas estas celdas. Vale, no le estoy dando la libertad, en este caso, de que las tienda pues a 12 celdas o a 40 y pico celdas o lo que sea, ¿no? Yo le estoy limitando dónde voy a introducir la función. Bien. Bueno, pues eso, con esto cumpliríamos el planteamiento 1 y el planteamiento 2. Bueno, pues entonces nos vamos al siguiente. Lo que yo busco en el siguiente es el mismo ejercicio, o sea que lo que vais a hacer es una copia en cuanto solucionéis lo de si, para que no nos aparezcan datos si yo aquí no tengo, ¿vale? En cuanto solucionéis esto, que las celdas solo aparezcan cubiertas las que nos correspondan, hacéis una copia de ese. Sabéis que hacer una copia significa control, ¿vale? Pulsado control y sobre el sitio que yo quiero, ¿vale? Ahora me cogió dos. Vale. Imaginaros que eso, que quiero coger este. Control, ¿veis que llevo ahí como un más? Control y sobre él. Bueno, y entonces lo suelto donde yo quiera, ¿vale? Entonces se me va a colocar a la derecha. Si lo quiero mover, yo muevo, lo paso de un lado para otro como quiera, ¿vale? Sí. Entonces, en el anterior os pedía que utilizarais validación de datos, ¿vale? Aquí no, aquí os voy a pedir que con un campo de formulario podamos elegir el importe del préstamo, la tasa, el periodo del préstamo y todo esto, ¿vale? Y nos está viendo todo, ¿vale? Y que para el importe del préstamo y la tasa lo que voy a utilizar es una barra de desplazamiento. Que en periodo de préstamo en años voy a utilizar un control de números y en tipo de periodicidad voy a usar un cuadro combinado. Voy a mantener lo que os decía, lo mismo, que solo me aparezcan las cuotas de préstamo que me correspondan. Y aquí hay un error y lo dejé porque quiero que lo veáis. Vale, ¿qué voy a hacer? El importe del préstamo 6.000. Yo voy a poner una barra de desplazamiento. Fijaros con qué facilidad yo puedo ver si quiero variar el préstamo. Lo mismo la cuota de interés, ¿vale? Lo mismo el número de años, ¿sí? Yo puedo jugar con lo que quiera en ese sentido. Bien, pues vamos a empezar por una cosa. Lo primero que vamos a empezar es que yo a esto le añadí a la izquierda una serie de valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Esta matriz. ¿Por qué? Bueno, porque si yo lo que busco es la periodicidad, ¿vale? Os voy a enseñar cómo hacerlo. Por supuesto, tenéis que sacar el programador igual, exactamente igual que lo hicimos en Word, ¿vale? Entonces, imaginaros, yo voy a insertar, en este caso, un cuadro combinado, ¿vale? Lo voy a colocar aquí, ¿sí? Entonces, este cuadro combinado no me enseña nada, porque no lo tengo configurado. Entonces, yo tengo que ir aquí y decirle en el formato de control cuál va a ser el rango de entrada. Y voy a seleccionar toda la matriz. ¿Y con qué celda la quiero vincular? ¿En qué celda hice el préstamo? En la de D6, ¿cierto? ¿Dónde tengo hecho el cuadro combinado para el préstamo, para la periodicidad? ¿Lo veis? Está en D6, ¿vale? Entonces, acepto. Entonces, ¿qué me enseña? 1,
2, 3, 4. Bueno, pero lo que yo os voy a enseñar es lo que quiero que él haga. Él debajo, si yo muevo esto, tiene un valor, que es 3, ¿vale? Entonces él va a escoger ese valor que aparece ahí, ¿vale? Entonces yo vuelvo al formato de control y yo le puedo decir que me busque esto y entonces ¿qué me está dando? Si yo cojo mensual, él ¿qué está recogiendo? ¿Qué tendrá debajo? A ver si os puedo enseñar. Él lo que hace es debajo de la matriz, ¿vale? Perdón, debajo del cuadro combinado pone un valor, ¿lo veis? Si yo cojo semestral, él pone el valor 2. ¿Por qué? Porque él siempre va a poner un valor aquí, ¿vale? Entonces, él no pone semestral debajo del cuadro combinado, lo que pone es un número para identificarlo. Y entonces, ¿cuál es el número que identifica con cada periodo? El 1 sería mensual, el 2 semestral. Si yo pongo mensual, bimensual tiene que ponerme un 5. ¿Lo veis? Por eso añadí el 1 que veis aquí. Vale. Y lo añadí por otra razón, porque cuando yo vaya a buscar, lo que voy a buscar es esta celda. Y entonces, ¿qué voy a buscar? Un número, no voy a buscar, en este caso no me va a aparecer como en la otra, escrito en la propia celda, el valor mensual, cuatrimestral, trimestral o lo que sea. No, el cuadro combinado lo que pone para hacer el reconocimiento del valor que pueda tener es un número. Entonces yo tengo que poner el número, ¿vale?, en la matriz para que me vaya definiendo cada cosa. ¿Sí? Bueno, entonces yo una vez que lo hago, lo puedo volver a mover y no tiene por qué verse ese número, o sea, el usuario no tiene por qué verlo. Yo puedo anchear, ¿vale?, lo que sea. Pero vosotros sabéis que en este momento debajo, en la celda D6, yo lo que tengo es un valor 5, ¿sí? Cuando yo vaya a hacer el número de pagos, que lo voy a hacer igual con la función buscar v, entonces, ¿qué valor voy a buscar? Tengo que decirle, si la tengo completa, si yo no puedo acceder a ella directamente, se la escribo aquí, ¿vale? Porque yo tengo el cuadro combinado. Si no puedo, se la escribo, ¿vale? Y la fijo. ¿Sí? ¿Y en qué matriz lo tiene que buscar? Igual, en la misma matriz, pero ahora escogiendo desde 1, ¿vale? ¿Sí? ¿Veis la variación? Porque él ahora va a buscar este valor. Uy, perdón. ¿Lo veis? Va a buscar el valor 1 o el valor 5 en esta tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué columna quiero ahora? Ahora quiero la columna 3, ¿vale? Porque si yo ahora estoy en bimensual, como estoy aquí, él va a coger el valor 5. Pero yo quiero que me devuelva, que son 6 plazos. Y el rango le vuelvo a decir 0. ¿Lo veis? Entonces yo puedo escoger cuatrimestral, semestral, mensual. ¿Vale? Queda claro, más o menos. Sí, Miriam. Sí. Marilla. Sí. Vale. Entonces, bien, eso sería, por ejemplo, pues vamos a suprimirlo. Eso sería para hacer lo que yo tengo aquí de trimestral, o sea, elegir la periodicidad. Y para el número de pagos, igual que antes, la función buscar v, pero teniendo en cuenta que aquí tiene que buscar el valor, ¿vale? Este valor no es un valor, es un número que yo le asigné, podríamos haber alterado el orden, eso no importaría, ¿vale? Bien, nos vamos ahora a la barra de desplazamiento. Voy al programador y escojo la barra de desplazamiento, ¿vale? Igual que antes. Y entonces, ¿ahora qué le tengo que decir en el formato de control?
¿Cuál es el valor que tiene actualmente? 10.000, ¿no? ¿Cuál es el valor mínimo que voy a coger de un préstamo? Pues como mínimo pediremos 500 euros, no vamos a pedir mucho menos, ¿no? Digo yo, sobre todo si lo hacemos al banco. El valor máximo que yo le puedo fijar aquí son 30.000. Entonces le vamos a poner todo. ¿Y qué incremento le vamos a dar? ¿Vamos a pedir un préstamo de 1001, de 501, 502, 503? Pues no, vamos a hacerlo de 500 en 500, por ejemplo. ¿Vale? ¿Y con qué celda lo quiero vincular? Pues con esta, ¿vale? Entonces, ahora simplemente yo voy moviendo y él me va moviendo, si os fijáis, de 500 en 500. ¿Sí? Vale. Bien. Vamos a ver el periodo de préstamo en años. El periodo de préstamo en años es un control de número. Os fijáis, antes escogí la barra de desplazamiento, el cuadro combinado y ahora estoy escogiendo un control de número. Bien, pues escogiendo el control de número, que lo volví a soltar, lo voy a poner aquí. Vale, y lo mismo, tengo que hacer un formato de control donde le voy a decir cuál es el valor actual. El valor actual en este momento es 1. El valor mínimo lo puedo dejar en 0, aunque bueno, pues no sería normal que fuera en 0 periodos, pero lo puedo dejar en 0. Los decimales no los entiende, por tanto no nos vale de gran cosa dejarlo en 0. Vale, si yo dejo valor mínimo 0, solo puede darse el 0 o el 1. Él no entiende bien los decimales, los cuadros, o sea, los controles de formulario. Pero en el porcentaje vamos a ver cómo podemos saltar esas cosas, ¿vale? Entonces el incremento es 1 y lo vamos a vincular con la celda donde yo tengo el periodo del préstamo. Entonces lo mismo, yo aquí puedo llevarlo a 0, ¿veis? Puedo ir aumentando, ¿vale? Como quiera, de 1 en 1. Todo eso lo voy a definir siempre en el formato de control. Vale, podéis darle otras propiedades de textos alternativos, el tamaño, lo que queráis. O también moverlo, el tamaño también podemos hacerlo así. ¿Sí? Vale, vamos a ver entonces qué puedo hacer con el de porcentaje. De porcentaje vosotros solo estáis viendo una celda, pero hay otra. Hay una celda donde yo tengo el valor 10. Vale, porque está sin color. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces yo lo que hice fue, lo mantengo ahí, pero le saqué el color para que no se vea. Y entonces aquí le digo que, esta celda le digo que es igual a C4 a 10 entre 100, para que me tenga en cuenta el porcentaje. ¿Sí? Porque si no, no me calcularía con los porcentajes. Entonces si me vengo al cuadro, al formato de control, aquí le digo, ¿cuál es el valor que tengo actual? 10. El valor mínimo que acepto, 0. El valor máximo, bueno, por poner algo puse 10.000. Dios mío, si nos pusieran 10.000 de intereses, ¿a dónde iríamos? No. Pero bueno, dejé 10.000. El incremento 1 y quiero que me lo vincule con la celda C4, que es donde yo tenía el 10. Entonces, automáticamente me deja ir cambiando, ¿vale? De 1 en 1. ¿Sí? El resto, yo las funciones las tengo exactamente igual que en el primero, ¿vale? Hice la copia del tal igual que en el primero. Y entonces veis que si yo tengo un préstamo de un año y lo pongo, por ejemplo, semestral, solo me podrían aparecer 2 y aparece bien. Y aquí aparecen 0, pero a partir de ahí aparecen una serie de datos que sobrarían. ¿Sí? Bueno, pues eso es por lo que vimos el otro día. Voy a archivo, opciones, avanzadas. Y el otro día os dije, a veces necesito tener marcado esto para que me funcionen ciertas cosas de una hoja, ¿no? O puede ser que la tenga que tener desmarcada, ¿vale?
¿Veis? Automáticamente se solucionó, ¿vale? El problema que tenía. Ya no tengo más datos en ese sentido. ¿Sí? Bueno. Así que vamos a ver como podemos facer este caso. Este caso, eso que vos digo, o único que consiste, eu podía haberlo feito xa aquí, vale? Pero simplemente quero que vayáis vendo distintas opcións. O único que consiste que dependendo do que elixa, a min vaime cambiar unha celda da que está dependendo este cálculo da cuota, vale? Entón, vámonos a insertar, collémonos un cuadro de control, vale? E aí pon cuadro de grupo. En vez de cuadro de grupo, eu cambiolle e aquí poñolle tipo de interés, por exemplo. Non poñer sin acento para distinguirlo do outro, vale? Voume situar en esta, por exemplo, e dentro dese cuadro de control vou a colocar unha casilla. E aquí voulle poñer, pois, ese texto que é variable, espacio, 4%. Vale? E agora vou coller e insertar outro. Podría insertar todas as que quixera. E aquí voulle poñer fijo 5%. Entón, eu agora vou poder seleccionar unha ou a outra. Xa veis que depende de unha ou a outra, vale? Aquilo que vos pasaba vos en Word, pois non pasa aquí, vale? Xo facemos ben. Entón, voume situar en esta e vou ir a formato de control. Entón, o de sempre, podolle dar distintos formatos. Fixadevos que na de arriba delle un relleno, vale? Imaginamos que lle poño un relleno dese tipo. Podolle dar un color ás líneas, vale? Podo facer o que veis por aí, calquera das opcións, non? Podo darlle unha transparencia, vale? Podo cambiar os tamaños, o que xa vimos estes días. Aí teño texto alternativo, que é o texto que eu lle introducín, e agora vou ao control. E dígolle, quero vinculalo con unha celda. Entón, supoñamos que o vou a vincular con esta celda, por exemplo, con F11. Entón, se vos fixáis, el pon o valor 1 cando sexa variable e cando sexa fijo, cámbiame e pon o valor 2. Vale? Entón, eu non podo borrar este tipo de dato porque o vai a necesitar. Eu o que vou facer con esta celda, colocala en un sitio onde o usuario non a pode utilizar e xa veremos máis adiante como podo ocultar e protexer celdas para que o usuario non poida escribir. Entón, esa non vai a ver que está aí, pero sí vai a estar aí. Entón, dependendo do que elixa, vai salir un 1 ou un 2. Vale? Entón, se este é o variable lle o 1 e o variable me vai a supoñer un 4%, e aquí, sendo fixo, é un 2 me vai a supoñer un 5%, cando eu veña a calcular a porcentaxe, o único que fago é introducir unha función si, de xeito que si F4 era neste caso, si esta celda era igual a 1, vale, que era onde a tiña eu calculada, non? Supoñemos que fora nesa, entón o valor verdadeiro sería o 0,04 e o valor falso sería o 0,05. Sí? Eu podría ter un montón de valores, pero para eso tería que facelo coa función buscar v. Vale? Imaginadevos que eu quixera ter un montón de valores, que tuvera polo menos 4 ou 5 casos, non? En que o interés, por exemplo, fora o 4, fora o 5, fora o 6, o 7 ou o 8. Cando eu fora a buscar, o que tería que facer é, en vez de utilizar a función si, utilizar a función buscar v que vimos ayer. Entonces, que valor buscaría?
este valor. En que matriz? En esta. Vale? E que columna querría de resultado? O 2. E o rango sería 0. Recordades o de ayer. Setaríamos e entonces daríamos o valor 5, que sería o caso de aí. Vale. Sí? Sí. Bueno, que tería que haberla definido como tanto por cen ou o que fuera, pero bueno, para que viras. Pero como solo teño 2 valores, entonces podo utilizar a función si. No momento que teña máis de 2, xa o normal é que utiliza a función buscar v. Vale? Sí? Ben, entonces ese é un dos casos que eu quero que solucionedes agora, que provedes ese control que non o habíades probado antes. Entonces, a mismo que ayer, pero facendo con este control a maiores, vale? E que o control me funcione independiente, vale? Eu na función pago non variei nada, eu estou basando a función pago nos datos que basaba sempre. Quen é a tasa? Sigo collendo esta función entre o número de pagos. Quen é o número de períodos? Os anos por o número de pagos anuales. E quen é o valor actual? Pois B4. Non variei en absoluto. Vale? Que pasa? Que isto é quen está buscando o porcentaxe que vai aplicar e isto non o van a ver os usuarios. Vale? Os usuarios só elixirían o tipo de interés, se era variable ou era fixo. Bueno, pois vámonos á seguinte. Vamos a ver outra opción. Son distintas maneiras, vale, de xogar e de ver pois como podo conseguir certos datos, no? E presentarllos ao usuario, sobre todo, porque isto non é solamente, por exemplo, útil para facer un préstamo. Mais adiante veredes, hai unha factura en un examen que había caído e na factura, pois, unha factura para facerlle a factura a alguén que vai de viaxe e entón, pois, podes coller o número da habitación, se leva seguro, se non leva seguro, se... Vale? Como imagínate, si no, e vai facer un cálculo outro. Bueno, pois sírvenos para calquera cousa. Solamente temos que ter en conta como insertamos ao grupo, o sea, insertar ese cuadro de grupo. Dentro do cuadro de grupo, todas as casillas que necesitemos. O cuadro de grupo pode variar o tamaño, depende do collido, vale? Eu podría seguir introducindo. Se vos fixais, eu que fixen foi como colocalos en cada celda. E non porque sexa necesario, porque non é, sino para adaptalos máis ou menos en tamaño, para que sexan todos un pouco máis proporcionales, pero non tería por que ser en cada celda, vale? Ben, eso queda máis ou menos claro? Sí. Sí? Ben, pois vámonos ao seguinte. No seguinte, fago un plantexamento. Ayer entrei na páxina de O Corte Inglés, entón, para comprar un Apple, por exemplo. Entonces dices, eu quero comprar este Apple, un Pro 16, un i17, 16 gigas, tarata. E resulta que ahora mismo está de oferta e está de oferta en 2.494. A mí O Corte Inglés dá má oportunidade, vale? Cando vexo isto, dime que o podo pagar hasta 12 meses sin intereses, e aquí hai un botonciño que di simular. Cando di simular, despois xa che proporciona o importe de cada cuota, vale? E tamén che dá, abreche esta ventaniña onde che dice ti financias 2.494 hasta 12 meses sin intereses e se a cuota é un ano. Se fora o máis, a TAI que pagaría sería 1,04, o TIN neste momento é 0%, pero o importe do crédito total convírtese en 2.508 porque hai unhos gastos de gestión de 14 euros. Vale. Entonces eu digo, o Corte Inglés está me contando eso, pero non sei se é certo ou non é certo. E me dá igual que sexa certo ou non. O único que quero é que comprobedes, porque en outros casos ao mellor dícenvolo, pero non sabeis canta é a cuota a pagar. E entón, cando vayáis a comprar, teis que poder sabelo. Entonces eu planteo o importe do préstamo, pois vai ser 2.508, que é o que sería isto máis os 14 euros de
de gastos de xestión, a porcentaxe vai a ser o 0% e o período de préstamo, bueno, mantuven o de anos, xa sabéis que son meses, non? Non serían anos, serían 12 meses, vale? Ben, entón eu calculo a función pago, nada, sin ningún problema, o sea, ni siquiera fixei os datos que debería de habelo feito, non? A tasa sería K2, o número de período sería K3 e o valor actual sería K1, co cual dame a pagar 209, que é exactamente o mismo que me di o Corte Inglés que vou a pagar, vale? Entón, eu eso simplemente o fago como unha comprobación. Entón eu aquí digo vos que para comprar un MacBook temos que pagar unha cota mensual de 209 euros, que coincide co importe simulado que nos oferta o Corte Inglés, vale? Con un tipo de interés de 0, ampliar aí, e durante 12 meses, vale? Pero eu plantexo-vos agora outra cousa. O problema que temos é que nós só podemos pagar 150 euros ao mes. E entonces nós queremos comprobar, pagando esa cantidade ao mes, canto importe podríamos financiar, vale? Entón, cando eu vou á páxina do Corte Inglés, vexo un montón de equipos que pedín, de Apple, de Mac e non sei que, e eu vexo, se eu só podo pagar 150 euros ao mes, que podría financiar? Entonces, bueno, mantuve no co 0%, que me vai a seguir mantendo o Corte Inglés, pero se fora máis meses tería que poñer o interés e o porcentaxe. Eso non nos afectaría para nada. Como vamos a facer a solucionar isto? Bueno, pois eu aquí vou introducir a fórmula, vale? A función pago, como sempre, vale? Eu que fixen foi copiei-me esta función e pegueina aquí, sí? Pero con esta salvedad, eu saqueille o préstamo. Entón, introducín a cuota e digo a función pago, igual que fixen antes, de K14, vale? Que sería a tasa, de número de período serían os 12 e o valor actual sería K13, pero K13 non teño valor, non teño posto nada. Entón, que me dá a pagar de cuota 0, porque non teño ningún préstamo pedido, sí? Pero eu voume situar sobre esa fórmula, nesa celda onde está a fórmula que non ten nada, vou ir ao menú datos e aparece aquí análisis de hipótesis e sí. E aquí vou a pedirlle buscar objetivo, vale? Entonces, buscar objetivo, díceme que celda queres definir. Entón, eu sei K17, que podo pagar 150, certo? Este é o único dato que eu sei, que esta celda, que donde teña a fórmula, quero que teña un valor de 150 e que quero cambiar o importe, quero que mo calcule. Acepto e aí me calcula que o préstamo que vou a pedir son 1.800. Como puxen 150 en positivo, dame o importe do préstamo negativo, vale? Podía haber feito ao revés, dame igual unha cousa que outra, vale? Simplemente agora tería que poñer en positivo, vale? Entendistis como fai? Moi faciliño de facer, só teño que darme conta de que é o que me está pedindo. Ben, agora vamos a volver a facer outra cousa. Vamos a plantearnos distintos escenarios. Entón eu volvo a partir do mismo enunciado. Sempre estou xugando con este enunciado. Fixadevos que este enunciado ahora mismo é o anterior. Vale. Entón, sigo pedindo 2.500 euros. Aquí vou a pagar un porcentaxe de unha tasa de 1% e o período de préstamo vai a ser en meses tamén. Y vai a ser en 12 meses. Entonces dice, pues en este ejercicio calculamos o pago mensual que debemos efectuar a entidad financiera que nos presta 2.500 euros a unha tasa de interés anual do 1%, na celda E3, vale? Celda E3 é esta, entonces eu calculo a función pago
vale? E digo a taxa, que é a taxa, é C4. Pero aquí fixei todo, xa debos, Quen é o período? O período é C4, vale? E o número de períodos é C5 e o valor actual é C3. Fago o cálculo, como sempre, e agora pregunto. Eu quero saber cal sería a cuota mensual a pagar en distintas situacións. Se o importe do préstamo fora 1.000, se fora 1.500, se fora 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4, 4.500 e 5.000. E se o tipo de interés fora o 0,50, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Vale. Entón eu vou suprimir todo isto. Entón, isto sería o que eu teria que facer. Este sería o meu enunciado. Recordade, teño a fórmula na esquina e aquí teño os valores de préstamo e aquí os distintos tipos de interés que eu me podo ir encontrando. E volvemos a utilizar análisis de hipótesis e aquí collemos tabla de datos. Perdón, que non estaba onde debía. Entonces, tabla de datos, e dime, celda de entrada na fila. Que é o que teño na fila? Que é o que teño colocado en fila? O tipo de interés ou o préstamo? Tipo de interés. Tipo de interés? Bueno, pues entón vamos a poñerlle tipo de interés. E que é o que teño na columna? Préstamo. O préstamo. Fixadevos que eu non poño eses datos, o que lle estou dicindo é onde teño aquí os datos. E que pasou? Fixen o que sabedes facervos. Eu solo seleccionei esta opción. Fixadevos que eu borreina, non? E solo seleccionei esta opción, pero teño que ter seleccionada enteira. E por que teño que tela seleccionada enteira? Porque esta fórmula que temos aquí é a que lle define, vale, os valores. Nesta fórmula de onde estou sacando a porcentaxe? De aquí, que é o que eu lle digo que vai a cambiar. Digolle que isto vai a cambiar na fila, porque é o que se vai a encontrar aquí. E que é o que vai a cambiar na columna? Isto. E ese dato onde o saca? Aquí. Se eu solo fago isto, e agora para eliminala, isto é unha matriz, eu non podo eliminar un valor ás cercas. Non o podo facer, vale? Se eu quero borrar un solo, non o podo facer. Vale? E fixadevos noutra cousa, fixenvos o cruce, vale? Para que vexáis que cadra cando o préstamo son 2.500 e o tipo de interés é 1%. Entonces, eu aquí ahora suprimo e podo suprimir solamente esta parte, porque iso que agora é a matriz. Pero cando eu vou a facer a tabla de datos, eu teño que coller todo, porque esta é a fórmula que lle define como vai a funcionar a partir de aquí. Entonces volvo, análisis de hipótesis, tabla de datos, eu na fila, efectivamente, na fila 3, é onde teño os tipos de o porcentaxe. Entón, aí collome esa e na columna collome o importe do préstamo. Aceto e aí teño todo calculado. Sí? É fácil, ¿no? A ver, lo único difícil de esto es cuando no sabes qué te están pidiendo. Pero si yo te estoy pidiendo distintos escenarios, vas a tener dos maneras de calcularlo. Una es esta y otra es la siguiente que vamos a ver. ¿Vale? Pero si yo te estoy diciendo que me busques, como te hice antes, un dato, ¿vale? Que yo no conozco de una fórmula, como es aquí, yo no sé el dato del importe del préstamo, o lo podía hacer con el porcentaje, o lo podía hacer con el periodo de préstamo. Cuando yo no conozco un solo dato, entonces voy a utilizar una búsqueda objetivo. Si lo que necesito es conocer más datos que uno, voy a utilizar Solver. ¿Vale? Entonces, la búsqueda objetivo es cuando, partiendo de una fórmula, hay un dato
que va en la fórmula que yo no conozco. Yo sé el resultado, por ejemplo, de la fórmula. El resultado en este caso, yo sé la cuota, o sea, cómo la tengo que calcular, pero no tengo uno de los datos. Entonces tengo que buscar un objetivo. Mi objetivo es buscar el dato que me falta, ¿vale? Eso lo hago con la búsqueda objetivo. Si a mí me faltaran más datos que 1, 2 o 3 o 4 o 10, entonces tendría que hacer una función solver que veremos más adelante. Pero la función búsqueda objetivo es buscar un dato que yo desconozco, que no tengo. Aquí lo que estoy planteando es distintos escenarios. Yo tengo un préstamo, ¿vale? Pero yo voy buscando qué pasaría. Imaginaros, quiero hacer una obra o quiero hacer un arreglo en mi casa y yo digo, a ver, no sé exactamente el dinero que tengo. No sé lo que puedo hacer. Tampoco sé exactamente, un banco me cobra el 1, otro me cobra el 2, otro me cobra no sé qué y otro me cobra no sé cuánto. ¿Cuál sería la cuota que yo tendría que pagar? Entonces, lo que me estoy planteando es distintos escenarios con distintos préstamos, distintos importes de préstamos y con distintas tasas de interés. Entonces, para eso tengo el análisis de hipótesis y tabla de datos o administrador de escenarios, ¿vale? Cualquiera de ellos. Entonces, no es, o sea, saber, ahora ya deberíais de saberlo. La historia es centrarse en qué me está pidiendo o qué es lo que yo quiero saber. O yo no sé cómo saber esto. Bueno, pues existe en Excel esta manera de localizar este dato. ¿Vale? ¿Tengo que repetirlo o ya nos puede valer así? Bueno, seguimos con los enunciados anteriores de 6.000 euros, que nos aplica unha tasa anual do 5%, que o prazo de evolución é de 2 anos, en cuotas mensuales. Vale? Entón, supoñamos que o préstamo foi concedido a interés variable e que se actualiza cada 6 meses. Fixadevos, os escenarios podemos plantear de distintas maneiras. O mismo que vos puxen antes, aquí, pois vos plantexar algo mismo. Voulle chamar distintos escenarios, vou los poñer aquí máis centrados para que os vexáis. Se a tasa de interés é de 1%, 2%, 3%, 4%, 5% e con estes pagos. Vale? Entón, eu vou aquí, escollendo mensual, por exemplo, e vamos a escoller unha tasa do 5%. Veis que está a mesma cantidad que nos daba sempre, non? Pero eu situada sobre a fórmula outra vez, vou a ir a datos, vou ir a análisis de hipótesis e vou ir a administrador de escenarios. Vale? Entón, vou eliminar ese que teña aí, vou agregar e como lle vou a chamar o escenario? Ese nome que vos puxen aí é un. Que celdas van a cambiar? Pensade que estou basándome nesta fórmula. Que celdas considero que cambian? Vai cambiar esta, sí, e vai cambiar o período. Sí? Sí. Vale. Acepto e canto vai a ser no escenario 1 que estou pedindo? 0,01, non? Sí? E anos? Cantos anos son? 4,5, non? Sí. Aceptamos, seguimos agregando. Agregamos o escenario 2. Siguen cambiando as celdas de 14 e de 15? Sí. Siguen sendo as que vou a cambiar, a tasa de interés e o período do préstamo. Acepto. E que valor vai a ser no caso de 2? Vai ser 0,02, non? Sí. E os anos, cantos van a ser? 60 pagos, cantos anos son? 5, non? Sí. Acepto. Sigo agregando. Agrego escenario 3. Sigo cambiando as celdas de tasa de interés e de período. Acepto. E o valor ahora en E3 é o 0,03.
E o plazo son 48. Son 4 anos, certo? Sí. Ben, sigo añadindo. E4. Sigo cambiando as mesmas celdas, por tanto acepto, pero en E4 ahora temos o 0,04. E en E15, 36 pagos son 3 anos, non? Aceptamos, agregamos, E5, seguimos cambiando as mesmas celdas, acepto, e ahora sería o 0,05 de verdad, e volverían a ser 60 meses, entonces serían 5 anos. Acepto, e agora xa non teño que seguir agregando, non? Porque xa o teño agregado. Entón, podo facer un resumen, podo decirlle que mo mostre. Entonces, bueno, vaime a mostrar daquela maneira. Vaime ir mostrando aquí, non? O veis? Xa colleu o primeiro caso. Pero o que vamos a facer para velo máis fácil é pedirlle un resumen. E eu dentro do resumen podo pedirlle que me faga un resumen ou que me faga un informe de tabla dinámica. En principio vamos a partir dun resumen. E lo que fai é créame outra folla, non sei se iso podedes apreciar, estou noutra folla, vale? Eu estaba na folla 8 e agora estou no resumen do escenario, donde se o tipo de interés é 1 e son 4,5 anos, vale? Sempre che vai a repetir o caso no que se encontraba na fórmula cando eu empecé a facer o cálculo. Entonces, este é o primeiro escenario que creei, 1% a 4,5 anos, 2% de taxa de interés e 5 anos, 3% a 4 anos, 4% a 3 anos e 5% a 5 anos. Entonces, o que fai é darme a cuota que eu tería que pagar nesas circunstancias. Vale. Vale. É faciliño tamén, xa veis, non ten demasiado problema, pero eso, todo se basa, todo que sexa escenarios, vámoslo conseguir a través do administrador de escenarios ou da tabla de datos. Vale? Non ten complicación. A complicación única que ten é que cando eu fago o cálculo, cando eu vaya a facer ese resumen, eu debo de estar aquí, porque sempre que me introduzcan ese lado, sempre que eu agregue unha, vaime a pedir o nome do escenario. Bueno, vamos a facer agora outra. Seguido, vaime pedir que celdas quero cambiar e voulle dar o valor. Pero se eu non estou situada na celda, non sabe onde o ten que cambiar, entendedelo? El aquí é onde ten a fórmula. Eu aquí, nos valores de escenario, solamente lle estou dicindo que é o que pode cambiar de porcentaxe e de non sei que, pero se non estou situada na fórmula non sabe como aplicalo. Vale? Entonces, eso é a única cousa que teño que ter claro. Se me equivoquei nun escenario e non me fai ben o cálculo, doulle modificar e volvo. Entonces vaime poñer cando foi creado, cando foi modificado, definiríalle de novo que estivera mal e volvería a facer o que quixera. Vale? Se quero eliminar un escenario, pois podo eliminalo. Xa vistes o que era o resumen. E se quero combinar, podría combinalo con outros préstamos, pero neste caso non me vai interesar. E logo, a opción de resumen, eu podía pedirlle un informe de tabla dinámica, vale? E vais a ver o que fai. Pois créame outra folla, vale? Cos datos de canto pagaría con E1, con E2, con non sei que, con unha tabla dinámica que todavía non vistis as tablas dinámicas, pero que veréis tamén pronto. Vale.